Bien, entonces arrancamos el conversatorio del mes de noviembre. Le damos muchas gracias al profesor Luciano por su presencia, por compartir con nosotros los resultados de su trabajo de investigación. Bienvenidos a todos y profe Derlis, queda a tu cargo. ¿Qué tal? Gracias, doctor, por la disposición de poner tu trabajo acá con nosotros en el ICSO. Para toda la audiencia también, que toda la gente que llega, la que llega a ICSO, que vea la transmisión en vivo, a veces la grabación, porque esto se queda en YouTube, tanto en YouTube como en Facebook, para consultar después, ¿verdad? Y es un registro interesante. En este caso, el doctor nos va a presentar su trabajo, el impacto de la inflación en las decisiones adoptadas por los consumidores en el departamento de Paraguay. Creo yo que es demasiado valioso, ya que en Paraguay tenemos muy pocos estudios a nivel departamental, ¿verdad? Con suerte, nuestros datos de las encuestas son de representativos a nivel departamento, de algunos departamentos, a nivel país. Si queremos bajar hacia detalles muy precisos, ya son un poco vidriosos para expandir y decir que son representativos de toda la población, ¿verdad? Pero por eso en este caso creo que es demasiado valioso lo que nos va a presentar el doctor Luciano. Gracias, doctor. Adelante. Muy bien, también antes de iniciar agradezco al Instituto de Ciencias Sociales Paraguay ICSO por la invitación para presentar con usted este trabajo de investigación. Bueno, para contextualizar esta investigación, este trabajo hicimos con estudiantes de administración de empresas en el marco de una asignatura que se denomina Estrategia para la Investigación Científica en la Universidad Católica. Y justamente así como el título lo dice, 2021, año en que la inflación fue más elevada en Paraguay. Así que les voy a presentar los resultados de nuestro trabajo. Un ratito. Bueno, primeramente voy a hablarles un poco sobre el planteamiento del problema, un poco del marco teórico, la metodología que adoptamos para después seguir con los resultados y las conclusiones y recomendaciones. Bien, en cuanto al problema, si hacemos un poco de memoria, la inflación en sí, la inflación en el 2020 ya tuvimos. De hecho, el Paraguay estuvo atravesando problemas económicos, producto de sequías, inundaciones, y en el 2020 ya tuvimos la inflación que alcanzó su pico en el 2021, incluso superando las estimaciones. Y a esto se suma el contexto de la pandemia, que agrava la situación. ¿Por qué? Porque la pandemia hizo que algunas personas perdieran su trabajo, algunas quedaron suspendidas, el ingreso no sube, generalmente no sube o más bien baja. Y por otro lado, así que el precio de los productos, los servicios, en el otro extremo sube. Entonces, estamos ante dos extremos. Los consumidores, sus ingresos se estancan o bajan. En cambio, los precios suben. Y en este contexto, nuestra pregunta principal fue cómo impacta la inflación en las decisiones adoptadas por los consumidores del departamento de Paraguarí en el año 2021. Y de esto desprendemos dos preguntas específicas. ¿Cuál es el impacto de la inflación en la cantidad comprada por los consumidores? Principalmente en cuanto a la cantidad, ¿cómo impacta? Y otra segunda pregunta, ¿cuál es el impacto de la inflación en el criterio de elección de los productos aplicado por los consumidores? Pero, ¿qué entendemos por inflación? Aquí presento algunas definiciones.
Una de las definiciones del Banco Central del Uruguay dice aumento del nivel general de precios, medido generalmente por el índice de precio al consumo o algún índice de precio, provoca pérdida del poder adquisitivo del dinero. Y otra definición de Sevilla Arias dice, existe inflación cuando aumentan de manera sostenida los precios del conjunto de bienes y servicios de la, un ratito, de la economía, es decir, cuando la media de los productos de todos los bienes y servicios de un país sube. O sea, cuando tenemos inflación, cuando así los precios de una manera generalizada sube y también esa suba se mantiene hasta cierto tiempo, una suba sostenida, no es que sube y enseguida baja. Estas son las características principales. Y en este contexto, ¿qué ocurre? Pérdida del poder adquisitivo del dinero. Teníamos sueldo mínimo, podíamos comprar, no sé, una determinada cantidad de productos, adquirir servicios por el sueldo mínimo. Sin embargo, en el contexto de la inflación, no podemos comprar eso que antes comprábamos o compramos menos. Se pierde el poder adquisitivo del dinero. ¿Y qué se entiende por consumidor? Bueno, la definición de Sánchez Galán es una persona u organización que consume bienes o servicios que los productores o proveedores ponen a su disposición en el mercado y que sirve para satisfacer algún tipo de necesidad. No solamente persona, entonces es considerada como consumidor y también puede ser una empresa u organización. Y además de esto, este autor hace una clasificación de los tipos de consumidores según sus características. Uno de los consumidores es el consumidor optimista. ¿Y qué le caracteriza al consumidor optimista? Equilibra precio y calidad. O sea, es como que no va a los extremos. A lo mejor no quiere eh, un producto muy caro, pero a la vez quiere calidad. Busca ese equilibrio. Activista, este consumidor sí que a la hora de comprar, de adquirir un producto, le incorpora un valor. Aquí podríamos mencionar un valor ambiental, por ejemplo, algún producto reciclado, por ejemplo, podría entrar aquí, le incorpora un valor. Después está el consumidor emocional. Este sería el consumidor, ¿cómo se le dice? Impulsivo. Se deja llevar por el momento, satisfacción instantánea. Cuando le gusta algo, compra, no se contiene mucho. Después tenemos el consumidor conservador. Este sí que prioriza precio en búsqueda de ahorro. Principalmente su punto de referencia es el precio para ahorrar. Después tenemos el consumidor racional. Este sí que es reflexivo antes de comprar. Es como el opuesto al consumidor emocional que se deja llevar por la emoción. En cambio, este racional, su nombre lo dice, reflexiona, piensa, estudia antes de comprar. Y por último tenemos, siempre basándonos en este autor, el consumidor escéptico. Su nombre también lo dice, escepticismo. Es un consumidor desconfiado al que el vendedor difícilmente le puede convencer. Siempre busca la vuelta para comprar. Ahora, la metodología. ¿Cuál fue la metodología que adoptamos en esta investigación? Considerando el enfoque, adoptamos el enfoque mixto. ¿Por qué? Porque en el ámbito de las ciencias sociales, así como humanidades, el enfoque mixto nos permite una mirada más amplia, estudiar desde dos perspectivas. Eh, de por sí, el enfoque mixto
lleva consigo la triangulación, aunque no en términos de tres, sino ¿en qué sentido? No nos basamos solo en una metodología o en una sola técnica para levantar los datos. Y en cuanto al alcance es descriptivo porque más bien describimos cómo se presenta la problemática sin hacer así correlaciones. ¿Y dónde se hizo el estudio? En el departamento de Paraguarí e incluye a varios distritos. Y aquí es importante tener en cuenta lo que mencioné al principio. En la universidad tenemos varios estudiantes distribuidos en diversas localidades del departamento de Paraguarí. Por lo tanto, el estudiante de Acaay hace su encuesta y su entrevista en Acaay, de San Roque González en su distrito. Fuentes informantes o muestras, 250 personas. No es una muestra representativa de todo Paraguarí, sin embargo, nos permite aproximarnos a la realidad estudiada. Asimismo, es importante considerar que el estudio se hizo en contexto de pandemia cuando todavía teníamos ciertas restricciones, aunque un poco más relajada ya 2021, pero todavía había restricciones por el COVID. ¿Y cuáles fueron los instrumentos que utilizamos para levantar los datos? Por un lado, el cuestionario estructurado que contenía escala de Likert. En otras palabras, así, afirmaciones donde el encuestado tenía que marcar si está de acuerdo o más bien su nivel de acuerdo. En qué medida está de acuerdo con la afirmación que les presentamos. Y por otro lado, la guía de preguntas, que fueron así preguntas abiertas para la entrevista. Y a la hora de seleccionar la muestra, nuestro criterio fue el no probabilístico por conveniencia. ¿Y cuál fue? ¿En qué sentido por conveniencia? Sobre todo, mencioné que los estudiantes tenían que hacer en su localidad y eligieron así personas más accesibles del vecindario, eh, personas afines para facilitar la entrevista, así como la encuesta. Bueno, las técnicas. La encuesta, por un lado, que responde más al cuantitativo y la entrevista para profundizar, ya que en la encuesta, bueno, tiene su ventaja y también tiene su desventaja. No podemos profundizar tanto en la encuesta. En cambio, en la entrevista sí que llegamos a informaciones donde la encuesta no llega y así podemos contrastar en qué medida concuerdan o difieren los resultados. Pasemos ahora a los resultados. Voy a achicar porque no puedo ver todo ahí. Bien, acá tenemos ya la primera pregunta. Tenemos aquí tres planteamientos que más bien hacen referencia a la cantidad, eh, cómo impacta en la cantidad de los productos comprados. Y acá abajo, en celeste o azul, tenemos con la suba de los precios, disminuir la cantidad de los productos que suelo comprar en comparación a lo que era antes. Después, con la suba de los precios, pasé a comprar los productos al por menor. Con la suba de los precios, dejé de comprar ciertos productos. Y si analizamos ya por su tamaño, vemos que 4 y 5, ahí las barras son más grandes. Por lo tanto, hay un alto nivel de acuerdo con respecto a estas afirmaciones. Tenemos aquí también desde el 3 que es indiferente, y acá el 2 y el 1, las barras que nos indican desacuerdo. En líneas generales, hay un alto nivel de acuerdo con estas afirmaciones. Ahora, sobre el mismo ítem, ahora en la entrevista, ¿qué salió? Por un lado, acá vemos que se disminuyó
se disminuyeron las compras y también se dejaron de comprar ciertos productos. Y acá ya se matiza. ¿Qué salió en la entrevista? Priorización de productos imprescindibles, reducción de compras o compras al por menor, impacto negativo en pequeños emprendimientos, insuficiencia del sueldo mínimo para cubrir los gastos indispensables. Cuando hablamos de priorización de productos imprescindibles, estamos hablando de cuestiones referentes a alimentación y salud por sobre todo. Y después los consumidores ya se privaron de algunos productos o servicios de lujo. Aquí voy a leer algunas expresiones de los entrevistados. En cuanto a concentración en productos de necesidades básicas y mayor selectividad de los productos, ¿qué dijeron? Sí, me ha afectado la suba de precios. Tuve que comprar menos productos y no hacer compras innecesarias. Solo lo esencial, que sería la parte de alimentos. Como ya dije, tuve que ajustarme más haciendo solo compras de primera necesidad. En este caso, una mujer vendedora del distrito de Carapeguá. Estos resultados nos indican también si analizamos con la clasificación de este autor, los consumidores tienden a ser racionales en este contexto de inflación. Reducción de compras y compras al por menor. Siempre compraba al por mayor, pero por el momento, como están las cosas, el sueldo mínimo no alcanza para darte el lujo de usar todo solo en los productos. Y acá hay que tener en cuenta un detalle. No todos en Paraguay, en el noveno departamento, no todos ganan el sueldo mínimo. Entonces, este lo está diciendo una mujer que gana sueldo mínimo. Bueno, en la diapositiva anterior hablamos de impacto negativo en las pequeñas inversiones o microemprendimientos. ¿Y qué dice esta ama de casa? Me afectó mucho la forma de vivir que tenía anteriormente. Tuve que dejar de comprar varios productos ya que a la hora de realizar las compras ya no me alcanzaba para comprar todo lo que anteriormente compraba. Compraba todo lo que era para mi alimentación para una semana, más los balanceados que eran para mis animales, gallinas, cerdos, vacas. Hoy en día, con la suba de precios, tuve que disminuir mis compras de balanceado para mis animales. Entonces, repercutió en los microemprendimientos. También el impacto negativo en trabajos ambulatorios por el tema del COVID. Me afectó desde los gastos en alimentos, combustible e insumos para mis sesiones de fisioterapia. Sentí más los gastos generados para transporte, ya que muchas veces tengo que trasladarme hasta la casa de mis pacientes, por lo que tuve que cancelar citas con pacientes que estuvieran en un rango de distancia muy considerable. Entonces, aquí también los, los profesionales o las personas que trabajan y cuyo trabajo implica desplazamiento, sufrieron en mayor medida la inflación. En cuanto al sueldo mínimo, me afectó mucho. Con respecto a la canasta familiar, a mí, por ejemplo, con mi sueldo me alcanzaba para comprar lo justo y necesario para que me alcance. Con un sueldo mínimo uno no puede darse muchos lujos y menos ahora que subieron los precios. A mí ya no me alcanza para nada. Bueno, esto lo que dijeron, sobre todo en cuanto a la cantidad de productos adquiridos. Ahora, en la segunda pregunta de investigación que planteamos, ¿cuál es el impacto
en cuanto a la decisión o a los criterios que aplican los consumidores a la hora de comprar. Bueno, tenemos nuevamente, si nos fijamos en el color, en la barra azul, que nos indica 5, muy de acuerdo, y el naranjo también de acuerdo. Y en todos los bloques predominan el azul y el naranjo. Y sobre todo en los 3 primeros bloques hay un muy alto nivel de acuerdo. ¿Y qué dice, por ejemplo, acá abajo? Bueno, voy a darle otra vez pantalla completa para que se pueda leer. Bien, con la suba de precios me vi obligado a comparar los precios de los productos antes de comprar. O sea, no es que lleva su dinero y rápidamente compra sin comparar los precios. Con la suba de precios me concentro en comprar los productos de necesidades básicas. Esto otra vez confirma lo anterior, productos de necesidades básicas. Llegué a elegir productos más económicos o más baratos. Tuve que comprar productos de segunda o de menor calidad. Aquí se nota que hay menos acuerdos si comparamos con este que está abajo. Sin embargo, al parecer la forma como se plantea no es tan agradable para los encuestados, porque finalmente, si uno analiza con productos económicos, hay un alto nivel de acuerdo, pero acá menor calidad y más económico y menor calidad sería como muy relacionado. Cambié ciertos hábitos, como utilizar otros medios de transporte. Consideremos que el combustible fue uno de los productos que registró importante alza en el precio. Por lo tanto, algunos dejan el auto, se trasladan en moto, tal vez en bus. Recorro varias casas comerciales buscando ventajas. Empecé a cultivar productos de autoconsumo. Es como que la inflación también estimula la creatividad, la iniciativa. Entonces, pero acá esto en realidad pudo ser incluso más, pudo tener un mayor nivel de acuerdo, según mi análisis. ¿Por qué? Porque gran parte de los encuestados pertenecen a la zona urbana. Por lo tanto, ahí hay que ver si realmente tienen el lugar para cultivar, ¿verdad? Ahora, en cuanto a las entrevistas, tenemos aquí varias categorías. Eh, Medidas implementadas ante la inflación. Búsqueda de ventajas. ¿En qué consiste la búsqueda de ventajas? Comparación de precios, búsqueda de ofertas, compras al propio productor. Por ejemplo, eh, se van a comprar de la ciudad, van al campo, le compra al propio productor. De esa manera no se pasa por intermediario y se obtiene un mejor precio. Cambios. ¿En qué sentido? Sustitución de productos. ¿Y a qué productos nos referimos principalmente? Carne vacuna fue reemplazada, por ejemplo, por carne de pollo, carne de cerdo. Sustitución de marcas. Y esas marcas que tenían mayor costo fueron reemplazadas por marcas de menor costo. Por ejemplo, aceite, se cambia la marca. Trabajos extras. Esto hace rato lo dijimos ahí en el gráfico, que algunos empiezan a cultivar. Y aquí vemos cría de animales, huertas empiezan a aparecer. Eficiencia en los gastos. Los consumidores tratan de que el dinero
les rinda. ¿Y qué hacen? Primero, compra de productos de primera necesidad y mejor aprovechamiento del dinero. En este sentido, algunos entrevistados sostienen que cuando hacen un viaje, no sé, van en auto a realizar compra en la zona urbana y tratan de comprar todo de una vez y no, por ejemplo, se va, se olvida, se va otra vez. Recordemos que combustible subió, entonces se busca la manera de ser más eficiente en los gastos. Voy a disminuir otra vez porque ahí. Bueno, acá, en cuanto a búsqueda de ventajas, sustitución de productos, marcas, ¿qué dijeron algunos? Tuve que hacer algunos cambios en los gastos del hogar. Un ejemplo, cortar la televisión por cable, costo 130.000 guaraníes y pasar a una cuenta de Netflix, costo 25.000 guaraníes. En este caso, un secretario de un negocio de fletes de Carapeguá. Tuve que cambiar la manera de movilizarme por la suba de precio en el combustible. Bueno, dejó el auto o la moto, se va en colectivo. Ahora, comparación de precios y cambio en el plan alimenticio. A la hora de comprar ropas, tuve que ir a lugares donde ofrecían ventajas y tuve que hacer algunos cambios en el plan alimenticio de mi hogar. Docente de Carapeguá. Tengo en cuenta el lugar de donde comprar. Por ejemplo, en el súper ciertos productos son más costosos que en la despensa del barrio y viceversa, dependiendo de qué sea el producto. En este caso, una empleada del distrito de Uruguay. Vemos en qué local es más barato y compramos de ahí. Tratamos siempre de comprar al por mayor. Ejemplo, al comprar 6 botellas de aceite ya te sale más barato o traemos por 5 kilos. Bueno, en el primer gráfico, eh, gran parte estaba de acuerdo con la afirmación de pasó de comprar al por mayor a por menor, pero este parece lo contrario. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta los que recurren a esta estrategia de comprar al por mayor para obtener mejor precio son aquellas personas que tienen mayor poder adquisitivo y por eso lo pueden hacer. Es como una estrategia para ahorrar o obtener mejor precio. Sustitución de marcas y de productos. Tuve que adquirir productos de marcas distintas a las que suelo comprar, ya que implican precios más bajos. He sustituido productos por otros. Por ejemplo, comprar más pollo y verduras y carne vacuna en menor cantidad. Bueno, y verduras y carne vacunas en menor cantidad, porque verdura también sufrió un importante aumento en el 2021. Bueno, considerando estos resultados, tenemos estas conclusiones. La inflación impactó en los consumidores en su forma de comprar. Algunos, por ejemplo, pasaron de comprar al por menor y en menor medida al por mayor. Este último como una estrategia para obtener mejor precio o ahorrar y se dejaron de comprar ciertos productos que no son imprescindibles por sobre todo. La inflación obligó a cambiar ciertos hábitos alimenticios, a utilizar servicios más baratos, a reemplazar algunos productos por otros más económicos. Los consumidores se vieron empujados a priorizar necesidades básicas, a buscar ventajas en los precios, a pasar a ser más selectivos y reflexivos a la hora de comprar. La inflación ha impactado en la forma de vivir de los consumidores y a replantear prácticas y creencias anteriores. Bueno, también eh, mencioné que los consumidores se volvieron reflexivos, pero también se le puede aplicar en gran medida el consumidor, un ratito,
Voy a ver la clasificación. El consumidor optimista, porque algunas personas tratan de equilibrar realmente. No es que al tener menos dinero, con ese menos dinero que tiene, trata también de buscar cierta calidad, cierto equilibrio. Entonces, lo predominante aquí fue consumidor racional y optimista, lo predominante. Y también hubo directamente en algunos casos que simplemente ya se priorizó el precio. Ya no le importaba nada, solamente precio, lo más bajo. Un ratito. Bueno, considerando estos resultados, planteamos algunas recomendaciones. Que las instituciones del Estado, los gobiernos locales, asuman un rol más activo y protagónico en la planificación económica. En el marco de una política de Estado enfocándose en los sectores más desfavorecidos, apoyo a pequeños productores. Si uno ve, por ejemplo, la noticia, los análisis de nuestras autoridades, en el gobierno anterior, cuando se le planteó los problemas económicos, la inflación, escuchamos a los ministros y la culpa siempre es externa. Se debe al tiempo, se debe a la economía internacional, pero no se hace una culpa a sí mismo. Sin embargo, el Estado realmente puede influir para suavizar este impacto. ¿Y, y cómo? Y podemos ver, por ejemplo, si lleva a cabo una planificación económica o una planificación de la producción y que no solo se enfoque hacia la macroeconomía. Muchas veces que vemos los gráficos, Paraguay crece, crece, crece macroeconomía, pero sales a la calle y eso no se ve. La gente común, por decirlo así, no siente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un modelo macroeconómico, una política de Estado que tiende más a favorecer la macroeconomía, el monocultivo, por ejemplo. ¿Qué pasa ahora con el tomate? En en ciertos periodos producimos poco o no producimos, pero el enfoque va más hacia al monocultivo, soja, soja, y se descuidan los otros rubros. ¿Y ahí qué pasó? Se cierran las fronteras y resulta ser que no producimos tomate. Y aquí planteamos que el Estado a nivel central y también los gobiernos locales asuman un rol más activo en la planificación económica y sobre todo que favorezca a los sectores más desfavorecidos porque son los sectores que más necesitan. El sector pudiente no necesita tanto de la ayuda estatal. Ahora, que los consumidores se organicen, se agrupen para obtener ventajas en los precios y tomar decisiones conjuntas que puedan lograr un mayor impacto, en este caso en la inflación. Eh, Parece que se plantea como una paradoja. Sube la carne y ahí la gente quiere comprar y hacer asado. Cuando los consumidores organizados podrían estudiar medidas para luchar contra la suba desmedida. Yo planteo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si los consumidores están organizados y deciden, por una semana no vamos a comprar carne vacuna? ¿Qué pasaría? También tenemos, por ejemplo, instituciones a las cuales podemos recurrir, como la SEDECO, por ejemplo.
que se incorpore la prospectiva, la previsión en los diversos ámbitos, que la investigación en las instituciones gubernamentales. Resulta ser que nos sorprenden muchas situaciones, eh, cambio climático, inundación, nos sorprende. Cada vez que vienen parece que nos sorprenden, cuando en realidad podríamos prever. No es la primera vez que ocurre una inundación, no es la primera vez con el COVID, no es la primera vez que tuvimos una pandemia. Entonces, eh, que también en cierta medida se pueda prever, se planifique cómo actuaríamos en un determinado escenario. Si pasa esto, ¿qué vamos a hacer? Tenemos aquí, por ejemplo, tuvimos la Secretaría Técnica de Planificación. Entonces, imagino que podría ser una de las instituciones que se plantee el escenario futuro. Que se practique la economía solidaria, o sea, que en el momento de la inflación o en un momento de crisis, me parece que las empresas, en vez de aprovecharse, podrían practicar la responsabilidad social y no directamente lucro, lucro, lucro. ¿Y qué pasa con nuestro entorno? La gente se muere de hambre y yo sigo con el lucro, lucro, lucro. Aquí algunas referencias de las fuentes consultadas y voy a aprovechar y copiarle esto en el chat porque para que puedan acceder al artículo completo y puedan leer. Y así llego a la finalización de la presentación. Ahora podemos formular las preguntas o los comentarios, el espacio para los asistentes. Muchas gracias, profesor. Mientras empiezan entonces las consultas, si podemos ir al enlace, si te parece, profe, Sí, un para ratito. ver la publicación. Les recordamos entonces a los asistentes que pueden escribir sus comentarios o consultas por el chat o simplemente alzar la mano, pedir la palabra e interactuar. Sí, estoy tratando de copiar aquí un ratito. Ahí se fue. ¿Qué tal, profe? Bien, bien. Una pregunta, ¿no se contempla también lo que sería la compra de este bienes, digamos eh, que no son de supermercados? Muchas familias se consisten también en, en una serie de bienes que son seguramente del contrabando, muchas veces no se sabe muy bien y se mantienen por ahí así, ¿verdad? Sí, justamente eh, en el trabajo extenso, en el artículo, se menciona una parte, algunos consumidores optaron por comprar de vendedores ambulantes y eso nos lleva a otros factores como la informalidad, podría ser también ya hay productos de contrabando, ¿sí? Algunos consumidores recurrieron a vendedores ambulantes como una forma de obtener mejor precio. No sé si por ahí estaba tu pregunta. Sí, así mismo. Sí, sí.
¿Alguna pregunta en el chat? ¿O si pueden hablar directamente? Profe, mientras si podemos ir al enlace de la publicación, si te parece. Sí. Aquí está bueno, está publicado en la revista Población y Desarrollo de la Universidad Nacional de Asunción. Salió en vamos a ver, septiembre por ahí salió. No, 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 hace poco, en octubre. Sí, buenas tardes, profesor Luciano. Sí, sí. Buenas No sé si me tardes. escucha Luis Maldonado. Sí, Un gusto. Una consultita, ¿verdad? Mi pregunta va por, midieron, ¿verdad? El impacto de las decisiones de los consumidores bajo un contexto de inflación, ¿verdad? Y si mi consulta es si tienen alguna una estimación de en qué medida las decisiones que ellos fueron tomando puso en riesgo, ¿verdad? La seguridad alimentaria o la calidad de vida de, de los consumidores, ¿verdad? En el sentido de ir, ¿verdad? Eso enlazando después con políticas que se puedan ir tomando para obviar esto, ¿verdad? sí, sí. Bueno, la calidad de vida disminuyó realmente. Hay una parte donde se dice, están de acuerdo con la afirmación, se llegó a comprar productos más económicos, más económicos. Ujú. Y por otra parte, más de menor calidad, aunque el grado de acuerdo era menos, pero más económico y menor calidad. eh, Se relacionan mucho, se relacionan mucho. Y acá también eh, realmente puso en riesgo la seguridad alimentaria. ¿En qué sentido? Ahí hablaban de insuficiencia del sueldo mínimo, pero no todos ganan el sueldo mínimo. Yo suelo eh, mencionar como una contradicción. Muchas veces el sueldo mínimo es otra vez el máximo en Paraguay. O sea, se festeja cuando se llega al sueldo mínimo y mucho más en el interior o en el departamento de Paraguarí. Sí, excelente, profesor. Porque según los resultados que estabas mencionando, daba la impresión, ¿verdad?, de que las estrategias que ellos iban utilizando, ¿verdad?, iban definiendo que iban caracterizando como un consumidor racional, reflexivo, o sea que se recurrió a eso, ¿verdad? Pero, ¿verdad? ¿Hasta qué punto pusieron en riesgo, ¿verdad? Su salud, ¿verdad? Su seguridad en cuanto al consumo de alimentos, ¿verdad? Para, para que el gobierno en sí pueda tomar, ¿verdad? Esas políticas que has mencionado, ¿verdad? De a lo mejor la responsabilidad social de las empresas, ¿verdad? Que de alguna manera se hace, ¿verdad? Por ejemplo, está el combo de fin de año que suele, en otro contexto, ¿verdad? Sí, sí, Un sí. combo de fin de año, ¿verdad? Que suelen ofrecer a precio más reducido, ¿verdad? Pero un poco creo que la caracterización del contexto es muy importante, ¿verdad? Porque si estamos hablando de un productor, ¿verdad? De un productor rural que tiene más bien poco acceso a supermercados o a ese tipo de cosas, entonces a lo mejor vamos por otro lado, ¿verdad? Por ahí nada más iba mi comentario, ¿verdad? De que sería muy interesante, ¿verdad? Poder definir un poco hasta qué punto y Sí, para quiénes, ¿verdad? El impacto fue mayor, ¿verdad? En términos de sí, sí. alguna variable como
como la seguridad alimentaria o bien vos dijiste el bienestar, la calidad de vida, ¿verdad? O la salud mismo, ¿verdad? A lo mejor un poco para ir después en otro trabajo ir profundizando a lo mejor por ese lado, ¿verdad? Sí, sí, muy de acuerdo. Sí, sería ya para otro trabajo, para profundizar un tema en qué medida afecta la seguridad alimentaria o la salud Ujú. para otra Sí, investigación. sí, genial, espectacular. Sí, sí. Pero también en el caso de algunos productos, pues la suba se debió a que no podíamos importar fronteras cerradas. Pero ¿qué pasó? La carne vacuna rompe eso. Somos productores de carne vacuna. Entonces tenemos internamente, se produce y se produce mucho, sin embargo, subió. Y ahí es donde podríamos ver la mano del Estado, la mano del Estado. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Sube el precio de la carne a nivel internacional y la población común eh, muchas veces no festeja otro porque no festeja eso porque finalmente cuando sube en el nivel internacional se lleva todo y acá no queda nada o nos peleamos con lo de menor calidad. Entonces, eh, el Estado podría, no sé, cuidar, asegurar el mercado interno porque la producción hay que ver ahora el Ujú, cómo, cuál es la política económica. ujú. Sí, así mismo, profesor. Sí. Excelente. Tenemos también una pregunta, profesor, en el chat, si vos podrías responder. ¿No se pudo medir de alguna manera, de forma precisa, la evolución del gasto? Dice. No llegamos a eso. Más bien, lo principal fue en el criterio, cómo impactó en el criterio de elección de los productos y también en el criterio cantidad. Solamente a eso nos concentramos en la investigación, no en la evolución. Y fue una investigación transversal que en el corte temporal, hablamos de octubre 2021 y una vez y no pudimos medir la evolución. Excelente, Bueno, sí, profesor. Sí. sí, puedo Adelante. preguntar, continuar, sí, con permiso. Un placer la presentación, profesor. Em, no me refería en ese sentido de evolución, por eso quería hablar, sino en el Sí. sentido de no se puede recurrir a alguna otra fuente, digamos, más precisa o escrita, cuantificable que las encuestas, para saber nomás que me parece perfecto, pero no obtuvo la posibilidad o habían limitaciones técnicas, la informalidad que traba, por ejemplo, a llevar a ese tipo de consumo. Otras fuentes, bueno, es un tema, el que me presentó mencionó poco investigados, más bien sobre inflación encontramos publicaciones, análisis de los bancos, de los economistas, pero un trabajo parecido que se enmarca más dentro de lo que se denomina microeconomía, realmente no nos costó encontrar. De hecho, no encontramos, más bien por eso gran parte también del marco teórico se basó mucho en informaciones periodísticas. Y por otro lado, recurrimos en su momento a la encuesta y a la entrevista porque son las técnicas más viables en ese momento. No sé si más o menos a eso se refería tu pregunta. Sí, sí, perfecto, muchas gracias. Sí, sí. Excelente, profe Derlis. Vos querías hacer también una consulta, ya está de retorno con nosotros.
él tenía una pregunta y nos dejó también en el chat, profe, de cuáles fueron los principales inconvenientes, si nos podrías relatar un poquito, de la implementación de la encuesta, porque fue un muestreo no probabilístico y veo que llegaron a 248 informantes. Entonces, la pregunta es si tenían una N definida, tenían o fueron construyendo esto de alguna manera para llegar a esa N. Más bien fue, eh, influyó ahí la cantidad de estudiantes. Repito que fue en el contexto de una asignatura. Entonces, los estudiantes tenían que encuestar a 10 personas y entrevistar a 3 personas, y esas personas eran de su barrio, de su entorno, por una cuestión de viabilidad y accesibilidad, porque muchas veces y la gente no accede, y hay que sumarle ahí la pandemia, porque te vas ahí y está el miedo al contagio. Esos factores influyeron a la hora de llegar a esa cantidad de fuentes informantes. Excelente, pero Y es muy por ese interesante. lado, por ese lado, si bien ahí dice Paraguarí en el título, no es una muestra representativa del departamento de Paraguarí, pero lo que nos interesa más es entender, por eso también lo de mixto, porque en el enfoque mixto, aparte de los números, incorporamos la entrevista y estudiamos más bien experiencias, opiniones, y de esa manera también los resultados son más confiables porque se triangula la información. Excelente, profesor. Podemos ir a la página 5 del artículo, un Sí, poquito más adelante. ahí es, sí, aquí. Ahí es donde menciona justamente el alcance y los distritos que abarcaron. Incluso está Carapeguá, dice y, ¿verdad? San Sí, Roque, sí. todos los demás. Excelente. Y dice, se trabajó con una muestra no representativa por razones de viabilidad del estudio. Con respecto a los informantes claves, ¿cuántos serían ellos, profe? No, no, 200, bueno, aquí dice 48. 200, sí, 248, sí, 200, y esto ya sumando ya también los entrevistados, ahí ya todos los informantes ya. Genial, Y, genial. y finalmente, para explicarle un poco la forma como operamos los procedimientos, los estudiantes finalmente cargaron en un formulario sus respuestas, y yo tenía el acceso a ese formulario. Entonces cada estudiante hace su encuesta y carga en un solo formulario. Así fue nuestra forma de operar y facilitar el trabajo. Lo mismo con la entrevista. Se carga ahí en un formulario en línea y de ahí procesamos. Muy interesante, profesor. Para nosotros que estamos en la academia, esta estrategia, que esto puede ser también un trabajo de extensión universitaria. Entonces, darle también un enfoque a la aplicación. No sé si hay otra consulta de alguno de los participantes. Profe Derli, vos tenías la mano levantada también. Sí, quería nomás comentar que el tema este de la carne, ¿verdad? A ver, lo que, bueno, yo había visto un informe hace años de Investor, ¿verdad? Y es al contrario, ¿verdad? Porque lo que se exporta son los cortes, cortes premium, y en la medida que hay más exportación, hay más costilla, por ejemplo. Aunque ahora, no sé, últimamente se exporta todo, ya no hay ningún residuo en la industria de la carne. Y nada, eso más. Otra pregunta ahora ya como para cerrar. ¿Consideran que es muy importante el tema los costos de alquileres, la densidad poblacional
sobre los precios? ¿Ya se tienen menos efecto? ¿Tienen unos precios más estables o no? ¿Cuál es la percepción de la gente en el departamento de Paraguay? Escuché los alquileres una parte. Sí, sí influyen los alquileres. Ya No, decía, no, por ejemplo, acá en Asunción, ¿verdad? El tema de los precios son más altos, pero bueno, los alquileres son más altos también, ¿verdad? Y en Paraguay quizás no es tan así. Entonces, eso es lo que quiero saber, si ven que tienen un precio relativamente más bajo que en Asunción o no. Sí, sí, así mismo, mucho más bajo precio de alquiler, sí, mucho más bajo. Y también en mi muestra, probablemente no hay muchas personas que estén viviendo en alquiler. Y efectivamente, hay una gran diferencia en cuanto al precio de alquiler. O sea, acá es más bajo el precio. No, era más bien cómo afecta eso a los precios, el precio de alquiler, cómo afecta a la cadena de costos, o sea, minoristas especialmente. Pero bueno, está bien, gracias profesor, me parece muy interesante todo. Sí, sí, entiendo. En nuestro estudio no hemos considerado ese tema del precio de alquiler en nuestra investigación. excelente, No, gracias, profesor. gracias. Sí, gracias. Gracias. Profe, queríamos recordar un poquito, nosotros arrancamos como sos de la casa, estás con nosotros, entonces no habíamos mencionado, profe, tu currículum, entonces queríamos también que te conozcan los participantes. El profesor Luciano Román es doctor en planificación e innovación educativa con maestrías y especializaciones en educación superior. Es investigador categorizado del CONACYT nivel 1 del área de ciencias sociales y humanidades y tiene varias publicaciones referentes a temas en educación. Bueno, y este es uno de los últimos trabajos de las publicaciones del profe, ya nos deja el enlace entonces donde podemos nosotros encontrar el documento y ya tenemos varias interrogantes. Eso quiere decir que seguimos investigando, profesor. Ese es el objetivo de este espacio, de compartir y con nuestro público objetivo, que son estudiantes del área de ciencias sociales, para que ellos también de alguna manera puedan ir colaborando en el proceso de generación de conocimiento. Profe, a mí me gustaría, si me permitís, compartir la pantalla. Sí, sí, un Me ratito. gustaría entonces entregarte la constancia por tu ponencia del día de hoy con la presentación Impacto de la inflación en las decisiones adoptadas de los consumidores en el departamento de Paraguarí. Entonces, en nombre del Instituto de Ciencias Sociales del Paraguay, agradecerte tu presencia. Vos sos parte de nuestro staff del grupo de formación y te esperamos, profe, para que compartas con nosotros tus siguientes trabajos. No sé, profe, si vos querés cerrar. Bueno, de mi parte, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y debo reconocer que en este caso me metí en otro terreno porque mencionaste que soy más de ciencia de la educación y presenté un tema económico. Sí. Sobre todo porque eh, teníamos que elegir también una investigación que esté relacionada con la carrera donde estoy enseñando que es administración de empresa. Entonces, por eso es que me fui por otro lado. No, no, Tuvimos muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. investigación aplicada. Entonces, muchas gracias a todos los participantes. Gracias. En el mes de diciembre, el 13 de diciembre, con la siguiente ponencia en este ciclo de conversatorios. Les esperamos, va a estar el profesor Sebastián Bruno, con el tema de migración. Es un tema muy interesante, recientemente publicó esta investigación. Muchas gracias a todos. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias, Muchas profe. gracias. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Muchas hasta gracias. luego.